Muy buenas noches y toda la gloria es para Dios. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Luis Gerardo Santiago y el día de hoy vamos a continuar con la cuarta sesión de la serie que llevamos con el nombre El Escudero de Dios. Y hoy hemos visto hasta este momento la parte de los escuderos del Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar vamos a orar. Y ahí en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas quien dirija nuestra vida en este tiempo de palabra, bendito Dios. Que tú, Señor, tomes el control y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos revele, Señor, lo que el día de hoy quieres hablar a cada uno de nosotros. Alineamos nuestro corazón contigo, bendito Padre, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo del 1 al 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hasta este momento hemos hablado acerca de los escuderos del Antiguo Testamento. Se nos ha hablado, hemos tenido una instrucción acerca de cómo se comportaban los escuderos en ese tiempo. Pero hoy queremos hablar acerca de la escudería del Nuevo Testamento. Y ese es el título de esta prédica: la escudería del Nuevo Testamento. Y para retomar un poco, vamos a hablar acerca de lo que es un escudo. Un escudo es un arma defensiva que usualmente se lleva sobre el brazo. Y a menudo se utiliza en la Biblia en un sentido figurado como la protección que Dios tiene sobre su pueblo. Un escudero es un paje o sirviente que acompaña a un caballero para llevarle el escudo y las armas para servirle. En el Antiguo Testamento, la prioridad del escudero era servir a su amo, servir a su líder. Pero en el Nuevo Testamento las prioridades han cambiado. Ahora, la primera prioridad es la relación que tenemos con Dios. Nuestra segunda prioridad es la relación que tenemos con nuestra esposa o esposo. La tercera prioridad son nuestros hijos. Y la cuarta prioridad es nuestro empleo o nuestro ministerio. Encontramos una diferencia entre los escuderos del Antiguo Testamento con los escuderos del Nuevo Testamento. Vemos, no porque ahora se tome una menor importancia al escudero del Nuevo Testamento, sino que ahora el escudero del Nuevo Testamento está enfocado no solo servir al líder, sino que sirve también a su esposa, sirve a sus hijos, sirve a su ministerio en su trabajo. La idea es que el escudero de Dios del Nuevo Testamento, o los cristianos modernos, glorifiquemos a Dios en todo momento y funcionemos como un siervo, no solo para los líderes, sino para cualquier persona que esté alrededor de nosotros. Aunque físicamente el trabajo del escudero ha cambiado, el sentido y el corazón sigue siendo el mismo. Es una persona que está totalmente entregada de corazón, de cuerpo y alma a servir a alguien. La posición de un escudero no es corta. La posición de un escudero del Nuevo Testamento no funciona nada más en algún periodo, sino es 24 horas al día, 365 días al año, durante toda tu vida. Y Dios te ha llamado para utilizar una posición. En este momento necesitamos personas que se levanten como escuderos. Así como leemos en el texto en Primera de Tesalonicenses, encontramos que Timoteo es un escudero, una persona que lleva paz y tranquilidad a los lugares, que lleva instrucción. Hay personas que muchas veces buscan un servicio dentro de un ministerio exclusivamente para tener poder, autoridad o ganar dinero. Y la persona que sirve a Dios por tener un lugar, por dinero o por poder, le puede servir a Satanás por un precio mayor.
Entonces, el cristiano actual no sirve por esa razón. No sirve por una posición, no sirve por poder, no sirve por dinero. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado si en el lugar que estás, en el trabajo que estás, es el lugar que Dios quiere en el que estés? ¿Dios te ha llamado a ese lugar? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Hay una frase que dice que florece donde sea sembrado. Y cuando encontramos esto en la Biblia, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24, leemos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En el lugar que te encuentres, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, tienes que glorificar a Dios con tus actos, en todo momento, en todo lugar. No debes de apartarte de lo que Dios ha puesto en tu corazón. El servicio no es exclusivo de la iglesia. Sí es el primer lugar donde servimos, pero no es el único. El día de hoy muchos de nosotros estamos resguardados en nuestras casas, y ese es uno de los lugares donde principalmente debemos de servir. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Las personas que están alrededor de ti podrían decir que eres cristiano sin el hecho de que tú lo digas? Simplemente por tus actos, por lo que hablas, por lo que representas, ¿realmente podrían decir que tú eres cristiano o que tienes algo diferente? Una persona que es un escudero de Dios ha entendido esto, pero Pedro también nos da una clara enseñanza acerca de lo que debe de ser un escudero. En 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros debemos hacer las cosas siempre y en todo momento, no por conseguir una posición, no por ganar dinero, no por obtener un aplauso, no por obtener una recompensa, sino simplemente lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y la mayor prueba de esto es Jesús. Jesús, cuando vino a servir, cuando vino al mundo, vino a enseñarnos a servir sin esperar nada a cambio. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, sabiendo aún que muchos le íbamos a rechazar. En estos tiempos de tribulación, en estos tiempos que estamos pasando no solo en México, sino en todo el mundo, muchas personas quieren que la iglesia esté abierta, cuando la iglesia está en casa. Muchas personas quieren que la iglesia esté abierta exclusivamente para poder pasar esta prueba. Pero esas mismas personas, cuando pasa la prueba, se alejan de Dios, porque únicamente buscan un beneficio, buscan una recompensa. Hay otras personas que aunque vean la tribulación, que aunque vean que la gente muere, estas personas no se van a convertir a Cristo, porque su corazón no busca eso, su corazón busca otras cosas. Cuando leemos el texto inicial, vemos que Timoteo es un escudero del Nuevo Testamento, y aunque la palabra escudero no está escrita y no la encontramos en el Nuevo Testamento, la función, las características y sobre todo el corazón permanecen en los escuderos del Nuevo Testamento y en esas personas que Dios ha elegido como escuderos. Hoy les quiero hablar de 3 características de un escudero del Nuevo Testamento. Y el primer punto que tiene un escudero del Nuevo Testamento es que un escudero es fiel. Y vamos a Mateo 25:21. Dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una persona fiel es una persona que es confiable, es una persona que es leal, una persona digna de confianza, a quien le puedes dejar las llaves de tu casa, las llaves de tu coche y no tienes ningún temor de que te va a fallar, a quien le puedes encargar a tus hijos y tú sabes que tus hijos van a estar seguros. Esa es una persona que es fiel. Una persona que es fiel permanece en el lugar que Dios le ha indicado, y sobre todo una persona que es fiel obedece la voluntad de Dios. Ser fiel significa respetar el pacto que se hizo, y cuando recibimos lo que se nos prometió, seguimos trabajando de la misma forma. Pero ser leal va mucho más allá. Ser leal significa que va a haber fidelidad a pesar de que la promesa no llegue. Una persona que es leal permanece a pesar de que esa promesa
que Dios te dio no llegue. Y no porque Dios no te la vaya a dar, sino simplemente aún no es el tiempo. Y Dios necesita estos escuderos, estas personas que son leales, que son fieles, que son confiables. El peor enemigo de la fidelidad es la lealtad a nuestra actitud y pensar únicamente en nuestros sentimientos. En otras ocasiones hemos hablado acerca de que el hombre se rige a través del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Y cuando esto rige nuestras vidas, nuestra fidelidad puede ser doblada, nuestra fidelidad puede ser traicionada porque nos dejamos llevar por nuestros deseos. En este momento incurre un gran sentido de temor en todo el mundo, en México, y vemos a las personas que tienen miedo de infectarse y vemos a las personas que tienen miedo de la economía. Pero una persona que es fiel sabe que Dios también es fiel con sus promesas y que a pesar de que cualquier plaga llegue, Dios nos protegerá a sus hijos, protegerá a su pueblo. Pablo trató de explicar esto a los corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y trata de explicarlo ejemplificando cómo Eva cayó y rompió esa fidelidad que tenía con Dios. Y cuando leemos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso nosotros debemos de tener nuestra confianza totalmente puesta en Cristo, totalmente puesta en Dios. Porque muchas veces podemos escuchar las noticias, podemos escuchar los malos comentarios. En esta ocasión las redes muchas veces funcionan como una forma alarmista de llevarnos al temor. Y terminamos escuchando la voz de la serpiente. Y esto es uno de los problemas principales que cometió Eva. La caída del hombre no se dio cuando comieron el fruto. La caída del hombre se dio cuando prestaron oídos a la serpiente. Eso fue lo que hizo que la humanidad cayera. Y en este momento es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Si nosotros prestamos oídos a la serpiente, podemos caer y romper la fidelidad que tenemos con Dios. La iglesia las personas a veces se alejan porque les hicieron una mala cara, porque no les reconocieron algún trabajo, porque no los saludaron. Pero nos damos cuenta que cuando esto pasa es exclusivamente porque su confianza no estaba puesta en Dios, sino estaba puesta en la vista del hombre. Y cuando alguna persona por alguna situación hizo algo mal, esas personas terminan yéndose, terminan fallando a la fidelidad que tenían con Dios. Se enojan con las personas y terminan enojándose con Dios. Hay que estar atentos a 3 momentos en los que especialmente podemos mostrar nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad va a ser demandada muchas veces, pero hay 3 momentos específicos en los cuales se nos va a llamar a ser fieles específicamente. Cuando se nos confía una tarea que podemos hacer con nuestros talentos. Muchos de nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes formas de hablar, diferentes formas de hacer. Unos trabajan con las manos, otros trabajan con la mente. Pero al final Dios utiliza todos esos talentos para un objetivo en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser fieles al utilizar esos talentos para hacer lo que nos ha mandado hacer Dios. Alguna vez un jugador de fútbol americano en un partido, en un Super Bowl, las sombras que se ponen debajo de los ojos, él se escribió JN 3:16. Y con eso él hizo algo muy importante, predicó la palabra de Dios. Ese día fue el día que más se googleó Juan 3:16. Y mucha gente en todo el mundo escuchó la palabra de Dios simplemente por ese acto, utilizando el talento que esa persona tenía. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con los talentos que tenemos, ser fieles con los talentos. Otro punto importante para ser fieles, o de importancia para ser fieles, es cuando nos envían a hacer algo en el nombre de alguien. Nosotros somos embajadores de Cristo y se nos ha enviado a ser discípulos a las naciones. Y este es un perfecto momento para que nosotros podamos predicar a las naciones a Jesús. Tan fácil como decirle: si el día de hoy te contagiaras de este virus y murieras, ¿a dónde irías?
Así de sencillo podemos predicar, porque muchos dirían, cuando hacemos esta pregunta en el mundo, muchas personas inmediatamente dicen, pues yo me iría al infierno por mis pecados. Y es cuando nosotros podemos decirle, tú puedes ir al cielo si aceptas a Jesús en tu corazón. Si el día de hoy te arrepientes, si el día de hoy cambias tu vida, si por alguna razón llega la muerte a tu vida y tu muerte física termina, tu muerte espiritual, tu vida espiritual va a ser vida eterna junto con el Creador. Y es una forma tan sencilla de predicarle a las personas. Entonces nosotros debemos ser leales también cuando se nos ha mandado hacer algo en el nombre de alguien. Y otro punto importante es cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis, las personas entran en temor, entran en desesperación, entran en enojos, en iras, en contiendas. Ahorita en México aún no hemos entrado en una cuarentena como tal. Pero cuando vamos a los supermercados encontramos que los anaqueles empiezan a estar vacíos porque empieza a haber un temor. Y tú como escudero, como hijo de Dios, como cristiano, ¿cómo estás reaccionando? ¿Estás escondido en tu casa o estás predicando a las personas que tienes cerca? Este es un momento correcto y específico para poder predicar la palabra de Dios. Tú fuiste llamado al ministerio de servir y este ministerio se le dio a una persona específico. El ministerio de servir a un general. Y ese general dentro del Centro Cristiano Peniel es nuestro apóstol Rafael Salinas. Y Dios le ha dado una visión. Y nosotros como escuderos, como parte de ese ejército de Dios, estamos bajo la orden de este pastor, de nuestro pastor Rafael Salinas. Nosotros debemos de cumplir. En el Antiguo Testamento, cuando el escudero tenía a su general, había una relación muy estrecha entre ellos, una relación de amistad. En este Nuevo Testamento, la función del escudero no necesariamente tiene que ser de amistad, aunque no está cortada, no está desligada. Pero nosotros principalmente debemos de tener una relación inimitable, pero cumplir la función de escudero no es ser un amigo personal, sino la razón principal del escudero es destrozar las fortalezas de Satanás sobre su pastor, sobre su iglesia y sobre su ciudad. Ahí es donde nos tenemos que esforzar nosotros como cristianos. Con la situación que actualmente vivimos, muchos de los que se decían ser escuderos, el día de hoy están escondidos en su casa. Y no están apoyando a la iglesia, no están apoyando a su pastor, no están apoyando a su esposa, no están apoyando a sus hijos. Y se están escondiendo y están negando el llamado que se les hizo como escuderos. Se les acabó la fidelidad hacia Cristo cuando entró el miedo. Lo vimos este domingo, muchas de las células, se hizo un llamado a que las células se congregaran en las casas, pero no todos lo hicieron por temor a salir de su hogar, por temor al contagio. Cuando para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un escudero permanece firme ante las circunstancias, nada lo mueve, nada debe de mover tu fe, nada debe de mover tu fidelidad. Tú debes de permanecer junto a tu pastor, junto a tu esposa, junto a tus hijos, junto a tus vecinos, junto a tus compañeros de trabajo, predicándoles y hablándoles de que hay una vida más allá de esta vida física. Una segunda característica de un escudero es que un escudero tiene servicios. Y en Efesios 6:12 podemos leer: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el Antiguo Testamento veíamos que cuando el escudero peleaba era en una batalla física, en la guerra. Y hoy nuestra batalla como escuderos del Nuevo Testamento no es de esa forma física. No vamos a pelear con nuestra esposa, no vamos a pelear con nuestros hijos, sino contra los principados, contra los gobernadores y contra las fuerzas de maldad que hay en las regiones celestiales. Hoy nos toca a nosotros ponernos en la brecha, orar, interceder. Dios llama a hombres y a mujeres a realizar tareas maravillosas para Él. Predicar la palabra de Dios a todas las naciones no es una cosa pequeña. Y ha llamado a personas específicas a hacerlos. Es imposible que una sola persona lo pueda hacer. Por eso Dios pone la visión sobre una persona, sobre un general.
Y nosotros como escuderos del Nuevo Testamento, Dios nos ha puesto alrededor de esta persona que es nuestro apóstol Rafael Salinas para llevar esa visión a todas las naciones. Y en Peniel tenemos esta visión: alcanzar a México para Cristo por medio del sistema de células en los hogares, empezando por la ciudad capital. Y hoy con las células en los hogares podemos llegar a muchas personas. Con todas las células que tenemos dentro de la red de iglesias podemos llegar a muchos lugares en estos momentos. Hoy los corazones de las personas están dispuestos a recibir a Jesús, a escuchar a Jesús, pero necesitan que alguien les hable. Y este es nuestro momento específico de poder hablar. Y el pastor, Dios le ha dado esta visión, pero nosotros tenemos que esforzarnos día a día para poder cumplirla, porque una sola persona no la va a poder realizar. Es necesario que un escudero sea una persona humilde. Muchas veces nos dejamos llevar por un nombramiento: pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista. Pero más allá del llamado o del nombramiento, Dios quiere que seamos personas humildes, que podamos cumplir con este llamado de una forma correcta. Los escuderos son llamados por Dios para apoyar al líder y ayudarlo a realizar la visión que Dios le ha dado. Contigo a tu lado, tu oficial, tu general, tu líder es más poderoso que solo y puede hacer muchísimo más. En estos tiempos es perfecto para que invitemos las personas a nuestras células, los traigamos. Un escudero siempre está dispuesto al servicio en todo lugar que se encuentre, y demostramos nuestro amor a Dios aún sirviendo en nuestra casa. Nuestra labor como escuderos es glorificar a Dios sirviendo en todos los lugares. La semana pasada, dentro de la oficina, llegó una persona a hacer un trabajo y él decía: pues es que yo lo hago así porque a mí no me pagan más si lo hago mejor. Y yo le decía: como cristiano he aprendido una cosa: todas las cosas las tengo que hacer como si fueran para Dios, con excelencia. Independientemente me paguen o no me paguen por ese trabajo, yo lo tengo que hacer. Y hoy los hijos de Dios tenemos que esforzarnos. Muchos están perdiendo el tiempo en las redes sociales, subiendo historias, subiendo TikToks, cuando podrían estar predicando utilizando esas mismas redes sociales, llegando a más personas. En lugar de meter miedo, en lugar de distraer a las personas, podemos hablarles de Cristo en este momento. Una tercera característica de un escudero es que un escudero tiene deberes. Y vamos a Juan 15:13. Dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esta es una pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, aún por tu esposa, por tus hijos? Muchas veces cuando hablamos de la esposa y de los hijos decimos: sí, yo doy mi vida, doy un órgano, doy lo que sea por ellos. Pero cuando hablamos de los vecinos, cuando hablamos de nuestros enemigos, cuando hablamos de algún compañero, no es tan fácil hacerlo. Y encontramos que hubo una persona que lo hizo y dio su vida hasta la última gota, aún sabiendo que las personas lo iban a rechazar. Y ese fue Jesús. Y eso es lo que tenemos que hablar el día de hoy, y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros: cumplir con nuestros deberes, cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. La parte más importante entre los deberes de un escudero están en la región espiritual: la oración, la intercesión, el ayuno. En este tiempo las personas que están en su casa tienen mucho tiempo de sobra, en el cual seguramente los hijos de Dios, los cristianos, están orando, están intercediendo por México, están ayunando, están leyendo la palabra de Dios, están creciendo espiritualmente. Porque estos tiempos son para eso, no son vacaciones, no son descansos. Un hijo de Dios que empieza a crecer de esta forma, cree libremente. Y empieza a creer y empieza a compartir su fe. Y esa fe se empieza a tocar diferentes lugares y empieza a atraer más personas. Muchos luego nos ven y nos dicen: ¿por qué ustedes no salen a comprar tantas cosas? ¿Y por qué no están temerosos? ¿Y por qué no se guardan? Porque tenemos una labor mayor. El día de hoy, en muchos lugares, en todo el mundo, hay personas que se están esforzando por predicar la palabra. Veían las noticias que en la parte de Irak, de Irán o en los lugares donde hay guerra,
no se puede contabilizar las personas que han sido contagiadas por el virus. Pero dentro de esos lugares podemos encontrar que hay personas que están haciendo evangelismo, misioneros, que están trabajando día y noche por predicar la palabra de Dios. Y un virus no los está deteniendo por predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, principalmente en nuestra casa, con nuestros vecinos. Tenemos muchos vecinos alrededor, a los cuales les podemos predicar. No tenemos que quedarnos callados. Un verdadero escudero realiza estas funciones, estos deberes. Primero, se esfuerza por mantener sus prioridades en orden: Dios, su esposa, sus hijos, su trabajo o ministerio. Segundo, un verdadero escudero resiste conocer a un líder según la carne. Muchas veces como escudero buscamos ser amigo del líder, del pastor, y no está mal, pero no es la función principal de un escudero. Un escudero tiene que estar intercediendo, orando, apoyando a su líder. Un verdadero escudero mantiene una actitud de humildad. Un verdadero escudero sirve bien a su líder sin esperar recompensa. Un buen escudero ayuda a su líder en el combate espiritual. Un buen escudero ministra a su líder en fortaleza de espíritu. Un buen escudero ayuda a que se mantenga su líder se mantenga firme. Y un buen escudero sabe cómo tratar con fuerzas espirituales. Un escudero del Nuevo Testamento no está nada más como para servir, para llevar la mochila, para cargar las cosas. Un buen escudero también se encarga de la parte espiritual: oración, intercesión, ayuno, lectura de la palabra, conocimiento de Dios, mejorar la relación con Dios. Como escuderos e hijos de Dios tenemos que cumplir nuestros deberes, y más ahora que estamos en casa. Es una oportunidad de poder restaurar las relaciones dañadas. Es triste ver que dentro de la iglesia aún padre e hijo, diciéndose cristianos, tienen relaciones dañadas. Esposo y esposa tienen relaciones dañadas. Este es un buen tiempo para poder restaurar eso. Este es un buen tiempo para cumplir con los deberes a los cuales hemos sido llamados. Nuestra casa es una casa de cristal, y todos los que están alrededor de nosotros nos van a ver como cristianos qué estamos haciendo, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Sobre todo lo que hacemos mal es lo que más se va a ver. Y nuestra casa puede ser un refugio donde las personas encuentren esa paz, esa tranquilidad. Aquellas personas que están temerosas, que tienen temor por la economía, por el virus, en nuestras casas pueden encontrar ese lugar de refugio. Como conclusión, Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945. Y él decía: un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Nosotros como hijos de Dios, en lugar de estar temiendo por lo que está pasando, tenemos que ver esta situación como una oportunidad de predicar a Jesús, como una oportunidad de llevar más almas a los pies de Cristo. Tenemos que aprovechar esto también para restaurar nuestra vida espiritual si en algún momento ha estado fallando. Tenemos que utilizar estos momentos para crecer espiritualmente. Tal vez la situación que atraviesa el mundo parezca que es una dificultad, pero nosotros vamos a utilizar esto para salir adelante. La iglesia de Cristo va a utilizar esta situación para crecer. Va a ser un buen escudero que no solo va a trabajar dentro de la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es donde está cada persona, y cada persona va haciendo que la iglesia se expanda y crezca a todos los lugares. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación es pasajera, y tenemos que ser probados para que nuestra fe sea probada, porque una fe que no es probada no es verdadera, ni es genuina. Por eso esta leve tribulación es pasajera. Los hijos de Dios debemos de estar confiados en que Dios va a hacer su perfecta voluntad, no solo en México, no solo en nuestras familias, sino en todo el mundo.
Veía algo en las noticias muy interesante. Italia, China y España fueron de los primeros países que aceptaron el aborto en esos lugares. Es curioso ver que el virus el coronavirus no afecta a los niños. Dios tiene un plan con todo esto que está pasando, y nosotros debemos de permanecer firmes ante las palabras de Dios. Debemos de aferrarnos a esas palabras y creer en ellas, pero principalmente decirle: Dios, yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué razón está este virus, o por qué razón va a haber una crisis, o puede haber una crisis monetaria, pero aunque todo eso pase, yo levanto mis manos y te doy la gloria a ti y te digo: aunque no entiendo esta situación, yo te sigo alabando y te sigo glorificando y levanto mis manos hacia ti. Hoy los corazones de muchas personas están preparados para recibir a Cristo, pero necesitan que tú hables, que tú digas, que tú prediques a Jesús, que les digas cuál es la salida, que tú les digas qué es lo que va a traer paz a sus vidas. Un escudero es lo que hace eso y hace mucho más. Un escudero es una persona que apoya, y hoy tú, como cristiano que está alrededor de tantos inconversos, tienes que apoyar a esas personas. Tienes que hablarles de Jesús, que se puedan levantar en victoria, que no tengan temor, que no tengan enojo, que no tengan ira, que aprovechen esta situación para que su relación con Dios sea restaurada. Un escudero de Dios levanta los brazos de otros. Hay muchas personas que el día de hoy se encuentran temerosas, afligidas, tristes por lo que está pasando. Un escudero levanta las manos de esas personas. Un escudero cubre la espalda. En el Antiguo Testamento, cuando un líder o cuando un general iba a la guerra, el escudero se ponía atrás de él, cubriendo las flechas que venían. Y hoy nosotros somos esas personas que estamos cubriendo las espaldas de aquellos que no tienen a Jesús, que no pueden ver a Jesús. Están viendo únicamente las noticias, están viendo únicamente el temor. Y el día de hoy nosotros estamos cubriendo sus espaldas y levantando sus brazos. Un escudero confronta también, porque esto es necesario. Un escudero no solo le dice al líder, no solo le dice a las personas: todo va a estar bien, no pasa nada, mijito, sino al contrario, también un escudero confronta y deja en claro los errores que se están cometiendo. Por eso dice Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Muchos por el pecado no pueden acercarse a Dios, y este es un buen momento de decirle a las personas: si tú dejas tu pecado, si tú dejas la infidelidad a tu esposa, si tú dejas las groserías, si tú dejas el alcohol, si tú dejas las drogas, Cristo tiene un lugar para ti en su casa, en su morada. Un escudero es fiel y leal durante toda la vida. Un escudero conoce el corazón de su líder. Y en estos tiempos recuerdo una parte de la Biblia donde Jesús le dice a Pedro: ¿quién dicen las personas que soy? Y Pedro le contesta: algunos dicen que eres un profeta, que eres un iluminado, que eres un gran líder. Dice: ¿y tú quién crees que soy? Y Pedro le contesta: tú eres hijo del Dios Altísimo. Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi espíritu. Y le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y te digo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Jesús en ese momento no tenía un PowerPoint, no tenía nada tecnológico para poder explicar lo que le estaba hablando a Pedro en este momento. Pero cuando Jesús habló estas palabras, ellos estaban en la región de Filipo, de Macedonia. Herodes el Grande era una persona que quería quedar bien con todo mundo, y Herodes le regalaba ciudades a las personas. Y a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, le regaló esta ciudad de Filipo, donde estaban parados. El lugar donde estaban parados había una cueva y había un río. Y como esa ciudad había sido regalada a Filipo de Macedonia, Filipo instauró ahí un culto a un dios pagano, el dios Pan, el dios de la fiesta.
Lo que hacían los sacerdotes de pan era que cada cierto tiempo llevaban, y como esa cueva entraba un río pero bajaba, cada cierto tiempo ofrecían sacrificios humanos en ese lugar y aventaban una persona, y si la persona se rompía bien el cráneo, salía la sangre y corría por la cueva y salía enfrente y se llenaba de rojo. Si el sacrificio no era bien hecho, lo volvían a hacer hasta que las aguas se pintaran de rojo. Cuando Jesús estaba dando esta explicación, lo estaba haciendo enfrente de esa cueva, y esa cueva tenía un nombre específico: las puertas del infierno. Por eso le dijo Jesús: y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y eso es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Iglesia, es tiempo de que nos aferremos a la palabra de Dios, que restauremos nuestra relación con Dios, que si hemos estado fallando en pecados ocultos, que si hemos estado fallando en rebeldías, este es el tiempo de que la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, restauren su relación. Este es tiempo de clamar por nuestra tierra. Este es tiempo de que nosotros levantemos nuestra voz hacia Dios, levantemos nuestros ojos hacia el cielo y clamemos por México, clamemos por la tierra, clamemos por el mundo. Un escudero de Dios es lo que hace, se pone en la brecha. Y hoy es el tiempo en el que los cristianos tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo. Ahora no solo debemos de ser escuderos de nuestros líderes, sino también de la creación, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y aún de nuestros enemigos. Hoy no importa si el virus llega a nuestra casa, hoy no importa si alguien nos dice: te vas a morir por este virus, porque como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día de hoy, el tiempo que estemos en esta tierra, tenemos que predicar y hablar de Jesús, porque el día que tengamos que entregar cuentas delante de Dios, nos va a preguntar: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Funcionaste como un escudero? ¿Apoyaste a tus líderes? ¿Apoyaste a tu esposa? ¿Apoyaste a tus hijos? ¿Apoyaste a tus vecinos? ¿Qué hiciste con lo que te di? No sea que en lugar de que nos diga Dios: entra al gozo de tu Señor, nos diga: fuera de aquí, no te conozco. Así que hoy tomemos estos tiempos para poder predicar la palabra de Dios, restaurar lo que en nosotros ha sido dañado y restaurar las relaciones que han sido dañadas también por nuestros actos o por los actos de otros. Hoy te invito, iglesia, a que tomes en conciencia el ser un buen escudero, no solo para la iglesia, sino para todos los de afuera también. Y hoy vamos a orar.